Hay historias que, cuando las escuchas, parecen demasiado difíciles de creer. Historias que se desarrollan en lugares cotidianos, un campo de fútbol, un vestuario, una cuenta en una red social. Lugares donde esperas encontrar rutina, disciplina, compañerismo. Y sin embargo, en esos mismos lugares puede esconderse lo peor. Esta es una de esas historias. Todo empezó con pequeños gestos. Un adulto respetado en la comunidad, con el cargo que muchos consideran sagrado: entrenador. Un entrenador que conocía a los chicos, que los veía crecer, que los guiaba cada semana. A los ojos de los padres era garantía. A los ojos del club, parte del equipo. Para los chicos, al principio, una figura de autoridad. Pero la autoridad mal usada puede convertirse en arma. En este caso, la manipulación no llegó de golpe. Llegó por etapas, con paciencia, con cálculo. Primero mensajes en redes simulando timidez o afecto, luego videollamadas en las que el control se probaba, después la exigencia, un silencio impuesto a cambio de la promesa de no dañar la reputación. Ese fue el mecanismo: chantaje emocional, amenazas veladas, un terror muy concreto a perderlo todo. Los protagonistas eran dos muchachos, amigos, compañeros de equipo, que confiaban en quien les enseñaba a jugar y a esforzarse. Tenían 14 años la primera vez que todo cambió. No era solo el abuso de poder, era la estrategia del engaño. Se les hizo creer que existía una tercera persona, una figura omnipresente en redes, que obligaba a que todo ocurriera. Se les hizo creer que la única salida era obedecer. La mezcla perfecta: miedo, más dependencia, más la falsa ilusión de estar atrapados por algo más grande. Como narrador, me interesa subrayar algo que suele olvidarse en los relatos sensacionalistas. No fue culpa de los chicos. Nunca lo fue. Fueron víctimas de una persona que supo aprovechar la vulnerabilidad propia de la infancia y la relación de confianza que implica un entrenador. Eso es lo que convierte esta historia en tragedia colectiva: la traición de quien tenía la responsabilidad de cuidar. Los encuentros dejaron huellas. No las detallaré aquí. Y las citas se repitieron en sitios que un día fueron ordinarios. Vestuarios que tenían el olor a ropa húmeda y banquillos, locales pequeños donde la rutina se ocultaba, viajes a partidos que ya no eran solo deporte, sino escenarios de intimidación. La técnica del depredador era simple: hacer creer que la exposición era inminente si no se cumplía con lo que él pedía, poner al miedo como jaula. Lo más escalofriante no es solo el acto en sí, sino la maquinaria psicológica que lo sostiene. Crear dependencia, erosionar la autoestima de las víctimas, convertir la vergüenza en moneda de cambio. Y cuando las víctimas intentaban resistir, la respuesta era siempre la misma: presión, intimidación y recordatorios de lo que todos verían. De esta forma, la mentira se vuelve un sistema de control. Pero el sistema no es invencible. El silencio, por más pesado que parezca, se quiebra. Lo hizo aquí también. Cuando la verdad empezó a salir, empezó una investigación. Declaraciones, pruebas, reconstrucción de mensajes y llamadas. Y algo que siempre vale la pena recordar: el valor real estuvo en esas voces que decidieron hablar, en esas familias que decidieron no permitir que la vergüenza supliera la justicia. En la sala donde se escucharon los hechos, ya no había espacio para disfraces. Las máscaras digitales quedaron desenmascaradas. Los perfiles falsos que alimentaban el miedo fueron rastreados hasta su fuente. La narrativa que había sido impuesta a los adolescentes, la del tercero omnipotente, se desmontó pieza a pieza. El resultado fue una condena social y judicial que buscó, por imperfecto que fuera, poner un punto final a esa forma de violencia. Este caso nos obliga a mirar hacia adentro como comunidad.
¿Cómo permitimos que personas con poder sobre menores se muevan con tanta facilidad? ¿Qué fallas se dieron en la prevención, en la supervisión, en la cultura deportiva? La respuesta no es sencilla y no sirve la simple condena moral. Hay que cambiar protocolos. Hay que educar a niños y familias sobre límites, sobre privacidad en redes, sobre cómo y con quién compartir sus impresiones. Revisar qué filtros y supervisión hay en los espacios donde confluyen adultos y menores. Y sobre todo, entender que la cultura del «no te metas» o el «eso en nuestro club no pasa» solo protege al que abusa. Algo que siempre me impacta como narrador true crime es la capacidad de la sociedad para racionalizar lo inaceptable. Se protege la reputación del club o de la institución porque es más cómodo que enfrentarse a la realidad, pero el precio de esa comodidad lo pagan los más débiles, los chicos que pierden inocencia, el tejido familiar que se resquebraja y generaciones que cargan con cicatrices invisibles. Hablemos de las víctimas, porque son el centro. El daño no es solo inmediato. Se manifiesta en dificultades emocionales, en problemas académicos, en relaciones trastorcadas, en trastornos de confianza que acompañan durante años. La reparación es lenta. La justicia, por más que castigue al culpable, no reescribe la infancia. Lo que hace es pronunciar un «esto no estaba bien» ante el mundo. Y eso también cuenta, porque a veces el reconocimiento público es un primer ladrillo para reconstruir. Y respecto al perpetrador, la historia muestra un patrón conocido. No es un monstruo folclórico que actúa al azar, es alguien que conocía las reglas del entorno y las usó en su favor. Autoridad, acceso, credibilidad. Al narrar desde la sala donde se dijo la verdad, queda claro que la impunidad nunca es eterna. El que vivió de las sombras terminó enfrentando la luz. Pero mientras la condena tenga un efecto disuasorio, no podemos confiarnos. Muchos otros todavía pueden estar actuando donde menos lo imaginamos. Si algo quiero que te lleves de este episodio, es esto. La protección de los menores es responsabilidad colectiva. No hay héroes solitarios, hay redes de soporte. Si eres padre, pregúntate con quién deja a tus hijos. Si eres responsable de un club, revisa tus protocolos. Si eres joven, confía en decir la verdad si algo te incomoda. Y si conoces a alguien que sufre en silencio, acompáñalo a buscar ayuda. Para terminar, la historia de estos dos chicos nos recuerda que la confianza es frágil y preciosa, y que cuando esa confianza se rompe, la responsabilidad es de todos, no para señalar por señalar, sino para aprender, para proteger y para construir espacios seguros donde la infancia pueda existir sin miedo. Porque ahí, en el juego, en el vestuario, en la cancha debería haber solo risas, esfuerzo y equipo. Nada más. Si te ha interesado este caso y quieres que profundicemos en cómo prevenir el grooming y la manipulación en entornos deportivos juveniles, suscríbete y activa la campana.